Hola, en este caso vamos a desarrollar el último ejemplo de sistemas no lineales y este ejemplo es un ejemplo bastante particular y muy conocido en la comunidad de control porque vamos a tener una fuente de tensión con entrada E con un valor asignado de inductancia y resistencia que está conectado y que está generando lo que sería un electroimán. Y este electroimán se genera por la corriente que va pasando por este punto, ¿verdad? Que vamos a ponerle L y R. Y este electroimán está generando una fuerza que mantiene una bolita de masa M en el aire. La distancia entre la bolita y el electroimán le vamos a denominar Y. Y resulta que las fuerzas que están actuando sobre esta bolita son dos. La primera fuerza, mg, ¿verdad? Que nosotros conocemos. Y la segunda fuerza es la fuerza, como asumimos que la bolita es mecánica, y en este caso tiene un valor de el cuadrado de la corriente dividido entre la distancia. O sea, entre mayor sea la distancia, menor es la fuerza con la que nosotros estamos trabajando en este caso. Muy bien. Este ejemplo que está acá está gobernado por las siguientes, vamos a hacerlo por acá, está gobernado por las siguientes ecuaciones, por las siguientes ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales serían m por y doble punto igual a mg menos i al cuadrado entre y, que es la primera ecuación que nos dice que la masa por la aceleración es igual a la suma de las fuerzas, ¿verdad? Y la segunda ecuación es la ecuación del circuito. Donde tenemos que E es R por I más L de I de T. ¿Ok? Estas expresiones ya las hemos desarrollado anteriormente, ya las conocemos, ¿verdad? Eh, y entonces, con estas expresiones, nosotros determinamos cuáles son las variables de estado que vamos a definirlas de la siguiente manera. X1, vamos a decirle a Y, la distancia. X2, vamos a decirle a Y punto, porque como ustedes vieron, tenemos en la primera ecuación de las dos ecuaciones diferenciales eh, un, un segundo grado de derivación en el Y x3 va a ser la corriente. Entonces, si nosotros tenemos estas variables como variables de estado, ya podemos desarrollar nuestras ecuaciones de espacio de estados en la forma de espacio de estados, tal como cual nosotros las conocemos, y esto ya nosotros lo sabemos desarrollar. X1 va a ser igual a X2, X1 punto, X2 punto va a estar dado por la primera ecuación diferencial, ¿verdad? Eh, que sería G menos 1 entre M por x3 al cuadrado dividido entre x1. ¿Ok? Y la tercera ecuación, que básicamente es sustituir lo que nosotros estamos teniendo, ¿verdad? Sería menos r entre L por x3, que es la corriente, más la entrada, que es E entre L. Entonces ya tenemos las tres ecuaciones, las tres variables de estado del sistema con el que nosotros estamos trabajando. ¿Ok? Entonces, nosotros estamos requiriendo la linealización de este sistema. ¿Cómo vamos a hacer la linealización? Entonces, la linealización la vamos a hacer basada en una posición y constante de la bolita. ¿Qué quiere decir una posición constante y de la bolita? Quiere decir que la bolita va a estar estacionaria en este valor de y no se va a ir ni para arriba ni para abajo. ¿Ok? Entonces, una posición estacionaria en Y
la podemos incluso generar como una posición estacionaria de manera simbólica. Entonces vamos a decir que y, que es x1, vamos a hacerlo con color blanco para que no se confunda. Ajá. Y, que es igual a x1, va a ser x1, 0. Esa es la posición alrededor de la cual nosotros vamos a linealizar el sistema con el que nosotros estamos trabajando. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica? Si la posición es constante, ¿qué creen ustedes que pasa con la velocidad? Pues evidentemente la velocidad es 0, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que la posición es constante y por lo tanto y punto, que es igual a x2, es igual a 0. Eso también lo podemos derivar de la ecuación diferencial, ¿verdad? Porque x1 punto, que por cierto aquí en mi pantalla se ve el punto, pero en el video estoy viendo que no se ve el punto, entonces se lo voy a poner por aquí bien clarito. x1 punto, ahora sí se ve bien clarito, es igual a x2. Vieras que estoy viendo la pantalla donde estoy grabando y en la pantalla normal mía. En la pantalla normal mía sí se ve, pero en la pantalla que estaba grabando por alguna razón no se veía claramente. De hecho, de x1 punto usted puede ver x2, entonces usted puede determinar, ¿verdad?, que x1 punto, como es una constante, no varía. Entonces obviamente esa es la linealización. Y el caso de x3 de la variable de la corriente, nosotros la podemos obtener a partir de la segunda ecuación de estado, porque vean, en la segunda ecuación de estado que tenemos acá, que es esta que voy a encerrar en verde, tenemos la corriente que es x3, tenemos la posición que es x1 y tenemos x2 punto, que es la aceleración. En el caso de la linealización, ¿cuánto creen ustedes que va a dar la aceleración? Ya dijimos que la velocidad es 0, claramente la aceleración es 0. Entonces, si nosotros sustituimos esa ecuación en verde, y vamos a dejarla en verde, pero vamos a no encerrar las otras dos cosas. Sustituimos esa ecuación en verde y entonces decimos que x2 es 0 y esto es igual a g menos 1 entre m por x3, que es lo que nosotros estamos despejando, que es la corriente. Vamos a poner x3 al cuadrado y x1 es la posición. La posición sería x1, 0, ¿verdad? Entonces aquí, vamos a ver, ya lo estoy viendo en pantalla, ahí está. G menos x1, 0, eso nos queda que x3, que es la corriente, por lo tanto, x3, 0, va a ser igual a la raíz de mg por x1, 0. O sea, la posición, vamos a hacer la raíz bien, la posición de donde estamos poniendo la masa. x1, 0 puede ser cualquier cosa, la podemos sustituir. Entonces ya tenemos los puntos de linealización que vamos a escribir de nuevo, solo por referencia. Vamos a ver, entonces linealizamos alrededor, vamos a ver, ya tenemos los tres puntos que tal vez no se ven lo suficientemente bien. Vamos a hacer más grande la linealización. Linealizamos alrededor de x1 igual a x1, 0, x2 igual a 0 y x3 mg por x0. ¿Ok? Esto es bien importante para la linealización.
También podemos averiguar cuál es el valor de la entrada cuando nosotros estamos linearizando. Eso lo podemos hacer basados en la ecuación de x3 que tenemos acá. Lo voy a encerrar acá en rojo para determinar el valor de la linealización, de la entrada en la linealización. Entonces utilizamos la ecuación en rojo y entonces decimos aquí que x3 punto, que la variación de la corriente cuando nosotros estamos en eso va a ser 0, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que 0 es igual a menos r entre l por x3, que x3 ya sabemos que sería raíz de mg por x0, más e entre l. Por lo tanto, de aquí nosotros podemos despejar que E, la entrada, la tensión que nosotros andamos buscando para la linealización, va a ser igual a R por mg por x0. Por mg por x0. Lo cual, pensando en términos eléctricos, voy a escribirlo un poquito mejor. Lo cual, pensando en términos eléctricos, es bastante predecible, porque si nosotros tenemos que la variación de la corriente no es tal, o sea que tenemos una corriente constante, quiere decir que toda la tensión de nosotros no tendríamos tensión en el inductor, sino que solamente tendríamos tensión en la resistencia del sistema con el que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Entonces ya solamente tendríamos esa tensión en la resistencia. Muy bien, ok, entonces ya tenemos los puntos donde vamos a linealizar. Y ahora lo que vamos a obtener va a ser, vamos a cerrar esto acá y vamos a cerrar esto acá para ir separándolo, y vamos a tener el gradiente. El gradiente en este caso nos queda que la derivada de la función con respecto a x, que ambos son ¿cómo se llama? Vectores, ¿verdad? Aquí tenemos que f de x1 es x1. Bueno, vamos a escribirlo simbólicamente para que quede de f1 de x1 de f1 de x2 de f1 de x3, simplemente para que nos quede como correcta referencia y para que quede todo esto se tiene que evaluar en el punto de operación, que es x0, E0, ¿verdad? Que sería el valor de la tensión 0 donde nosotros estamos trabajando. Vamos a corregir esto aquí para que nos quede más bonito para la pizarra que les va a quedar a ustedes. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vean, por ejemplo, el caso es que, por ejemplo, para decir algunos de los ejemplos, nosotros tenemos en la ecuación de x1, que vamos a encerrar en otro color para poder referirnos a ellas por colores. Vamos a cerrar de este color azul claro. Nosotros tenemos que de f1 es igual a x2, por lo tanto este valor de acá con respecto a x1 y este valor de acá con respecto a x3, ambos son 0, y el de x2 pues da 1, ¿verdad? Claramente. Y así por el estilo nosotros podemos sacar todos los valores de la ecuación diferencial, ¿verdad? Del de f de x, y después evaluarlos en los valores en donde nosotros encontramos la linealización, que son estos tres valores que tenemos acá, que son los que tenemos que sustituir después. Entonces
Procediendo a eso, lo primero que vamos a hacer es obtener el gradiente. Voy a pausar esto porque creo que la obtención del gradiente es un procedimiento relativamente sencillo, pero ustedes lo pueden pausar si quieren verificar esto. Entonces pauso y entra el gradiente. Ok, entonces acá les estoy mostrando el gradiente, ¿verdad? El que pueden obtener de las ecuaciones acá de estado a partir de este resultado de acá, pero este gradiente todavía hay que sustituirle los valores alrededor de los cuales se están iniciando, que son x0, r0, y por lo tanto vamos a sustituirlos con estos valores que tenemos acá, x1 igual a x1 0, x2 igual 0, x3 igual mg por x0, y entonces eso nos quedaría de esta manera. ¿Ok? Ustedes pueden verificar que hay valores acá arriba y acá abajo que se pueden simplificar. Entonces vamos a escribir la simplificación aquí abajo. De esta manera. Aquí ustedes ven la simplificación del gradiente con el que nosotros estamos trabajando. Y ya entonces obtenemos el gradiente en el caso de la función con respecto ¿cómo se llama? A la variable. Ahora, lo que nosotros también tenemos que hacer es obtener el gradiente con respecto a la entrada. Pero el gradiente con respecto a la entrada entra de manera lineal en el sistema. Entonces es bastante sencillo de obtener y ustedes pueden verificar que la variación df con respecto a la entrada, que la entrada estamos llamándola E, es igual a 0, 0, 1 entre L. Entonces ya tenemos tanto el gradiente evaluado en el punto de operación, que el punto de operación va a ser x1, 0, bueno, x0, ¿verdad? Aquí puede ser, vamos a llamarle x0, porque hay x1, 0, x2, 0, x3, 0, entonces esto es x0, ¿ok? Entonces vean que esto va a ser importante. A partir de esta información, nosotros ya tenemos la información para poder crear la ecuación linealizada. Entonces, la ecuación linealizada, y esto quiero que pongan mucha atención, la ecuación linealizada se escribe de esta manera, y la voy a escribir de esta manera una vez para dejarlo claro. Sería x punto, que es el vector, menos x punto 0. X punto 0 va a ser x1, 0, que es x1, 0, ¿verdad? 0, porque x2 era 0, o sea, alrededor del punto de linealización, y x3, que era raíz de mg por x1, 0. No, perdón, este no es el derivado, el derivado es, ¿cómo se llama? Este no es el valor que está buscando, el valor que está buscando es el valor de la derivada. Entonces nosotros tenemos que saber cuál es la derivada para cada uno de los valores en el caso de este sistema. ¿Cuál es la derivada de x1? x1 era la posición, entonces la derivada de la posición era la velocidad. De hecho, en este caso, la velocidad del sistema era 0 y la aceleración del sistema era 0, y la derivada de la corriente cuando nosotros estamos trabajando es también 0. Entonces en este caso particular, x punto es igual a 0, y todo esto es lo que nosotros llamaríamos delta x punto. Esto es bien importante. Este delta x punto va a ser igual a la derivada de f con respecto a x evaluada en x0, ¿verdad? Multiplicada por delta x, que delta x sería x, el valor del estado normal, menos x0, y aquí sí quiero que vean que x0 va a ser el valor original, x01, 0, y aquí sería mg por x01. Este es el valor. Vamos a borrarlo aquí para hacerlo más bonito. Ok, ahora sí. Esta matriz que está acá, esta es el valor de x0, es el valor de linealización,
y todo el valor que tenemos acá, esto va a ser delta x0. Entonces vean que esto es bien importante. Cuando nosotros hacemos un sistema linealizado, el sistema, la variable del sistema no es x, es delta x, no delta x0. Delta x es delta x, y delta x es todo esto. Todo esto, la variable cambia. Es como hacerle un offset a la variable, ¿verdad? Más la derivada de f con respecto a u multiplicada por delta u, que no es u, sino que es delta u. ¿Y delta u qué era? Delta u era exactamente 0, 0, que esta es la variable, menos el E0, que sería 0, 0, y E0 ya nosotros lo habíamos calculado, que era R por raíz de mg por x0. Entonces, de esta manera, todo esto que tenemos en el paréntesis, esto es delta E, que es la segunda variable, para enseñársela bien, aquí, ajá. Y entonces tenemos la ecuación diferencial completa del sistema con el que nosotros estamos trabajando. En este caso, yo les puedo mostrar una simulación a donde yo hago todo este sistema. Vean, en esta simulación yo tengo dos cosas. Tengo el sistema, tengo el sistema lineal que está acá, que es este sistema que está acá, y tengo el sistema linealizado. Vamos a ver cada uno. Vean que en este sistema en realidad lo que yo estoy haciendo es una serie de funciones y después estoy integrando, porque cada uno de estos salidas va a ser x1 punto, x2 punto y x3 punto. Y en esta función, cuando ustedes entran, lo que pueden encontrar es el tamaño de los puertos. O sea, ustedes cada una de estas entradas que ven acá, esta entrada puede ser de tamaño 3, 4, 5, pero en este caso yo estoy haciendo la entrada, cada una de las entradas 1.1, o sea, es una entrada con una fila, una columna, punto y coma, 1.1, una entrada con una fila, una columna, etcétera, etcétera. Entonces tengo 4 entradas. ¿Por qué? Porque las 3 primeras entradas son los estados y la última entrada es ya en la entrada como tal, y las salidas son 3 que son los estados. Entonces cuando yo le doy OK a un bloque de funciones en Scilab, la segunda cosa que me va a generar es esto, que es la definición de las funciones. Y si ustedes ven, esta definición de las funciones se ajusta perfectamente a la función que nosotros habíamos generado de manera original, que es la función que tenemos acá, x1 punto igual a x2, x2 punto es esto, x3 es esto. Entonces esa función nosotros la generamos aquí, y esto sería la integral, porque lo que estamos haciendo es integrándola en el otro lado. Y entonces después me pide algunas otras funciones que nosotros no vamos a utilizar. Y aquí están constraints, que eso no lo vamos a utilizar tampoco. Entonces esta es la función final, esta es la integral. Acá nosotros tenemos la linealización, pero vean esto. En este caso los estados están tal cual. Aquí nosotros estamos metiendo como entrada v final, que es una tensión, y en este caso los estados estamos haciendo una resta. Vamos a darle aquí OK para que se vea que esto es una resta. Ajá. Porque lo que entra a la función a la ecuación de espacio de estados linealizada no es la entrada, sino que es delta de la entrada. Y lo que entra y lo que sale de la función linealizada no es x, es delta x. Entonces,
Si yo a este delta X le sumo X0, entonces sí voy a tener el estado que yo ando buscando. Y aquí ustedes pueden ver A, B, C, 0, delta X0, que esto se define en el documento de definición de variables que les voy a mostrar a continuación. Acá. Entonces aquí tengo una masa de 1, R de 1, L de 0.01, G de 9.8 y aquí están mis valores de linealización 0. ¿ven? X01 es 0.1, X02 es 0 y X03 es esta parte de acá. Entonces con eso yo puedo poner el V final, ¿verdad? Y el V final 1, 0 para poder hacer esto. Lo corro y ya la simulación tiene que correr correctamente. Esta simulación está disponible para que ustedes la puedan utilizar y la puedan modificar en el sistema. Corriendo la simulación, ustedes pueden verificar que prácticamente los tres valores de los estados y de los estados de acá son muy parecidos, pero cuando se alejan mucho del punto de operación donde nosotros estamos trabajando, por ejemplo en esta caída de acá, ese sistema no cae tanto, el sistema linealizado no cae tanto como ese sistema que está linealizado. O sea que cerca del punto de operación es donde nosotros trabajamos mejor. Y con esto completamos la simulación de la linealización.